Bienvenidos amigos y amigas, yo soy Susel Yo soy Lucía. Yo soy Lisel. y esto Y esto es es Hablando Hablando con con los los Restaurados. restaurados. Bueno, como pueden ver, hoy tenemos a nuestra primera invitada, Lisel Padilla. Sorpresa. Lisel es nuestra primera invitada, este es nuestro cuarto episodio, tercer testimonio. Y bueno, para comenzar, como en todos los testimonios que hemos estado dando hasta ahora, vamos a hacer la mítica pregunta: ¿quién es Lisel Padilla? Hola, muy buenas noches, buenos días, la hora que nos estén mirando. Soy Lisel Padilla, Aida Lisel Padilla Aguilar. Tengo 38 años, nací en Honduras y pues no puedo decir que fui criada en el Evangelio, pero estuvieron por mí. Jesucristo me marcó desde muy pequeña. Creo que me he quedado así como... a ver, ¿qué más? Soy maestra de escuela dominical. Estoy en alabanza actualmente. Fui restaurada, fui rescatada, fui amada, fui diseñada por el Señor Jesucristo. Y mi testimonio pues va a ir dándose conforme esto, pero esta soy yo, Lisel Padilla Aguilar. Y nada. Fin del episodio. Bueno, ahora vamos a introducirnos un poquito más en la historia. pero muchas gracias por tu presentación, gracias por estar aquí, por aceptar también la invitación. Y bueno, creo que va a ser de gran bendición para todos poder escuchar este capítulo, tanto para nosotras como para ustedes. Amén, amén. Bueno, pues yo creo que ya más o menos nos has introducido un poquito quién es Lisel Padilla. Actualmente estás trabajando, básicamente me dijiste que naciste en Honduras. Sí, nací en Honduras. Supongo que si te vemos en España, estuviste aquí en España anteriormente. ¿Cómo Sí. fue esa historia, esa movida? Esa movida es muy buena. Muy movida. Muy movida, por cierto. A ver, en España vine hace 8 años, pero anteriormente estuve en España también cuando estudié aquí, estuve a principios de la ESO. Mi papá me permitió conocer a mi madre literalmente porque a mí me separaron de mi mamá a los 5 años. No tuve ese amor de madre en ese momento, ¿no? De decir, a los 5 años me separaron, mi papá dijo, no la vas a volver a ver más. Y mi mamá me secuestró, cosa que no se lo había comentado. Mi mamá me robó 1 año, me secuestró, me buscó mi papá por todos lados. Ha sido idas, subidas, bajadas y una carretera donde estás viendo el sol y la línea recta, pero mi vida ha sido muchas curvas. Como cuando vas Y para la montaña. literalmente, literalmente, pero mi movida aquí en España fue cuando me dieron el permiso de venir acá cuando tenía unos 11, 10 años, 11 por acá, a conocer a mi mamá, porque claro, todos estos años no convivía con mi mamá. Claro. Era ni llamada, porque aquel entonces, tengo 38, no habían teléfonos, no había una manera de poderse comunicar por mensajes de texto, vía cartas y no sé cuánto, ¿no? Y mi papá me dejó regresar, bueno, conocer a mi mamá, estudié aquí 4 años, 3, 4 años, entre que iba, regresaba. Ya el último año mi papá pues dijo, ya no más, ya no regresas. Y hasta ahora, estos 8 años que estoy de regreso. Genial. El placer de conocerte a ti, bueno, yo al menos te he conocido en la iglesia, pero es verdad que yo mucho más allá no sabía. Entonces, mi curiosidad, y creo que un poquito también la de todos, es, ¿naciste en el Evangelio? Dijiste al principio que no, pero hubo un proceso ahí, no me imagino, una restauración. Una restauración total, la verdad. Porque sí, hubo una señora que les comentaba, se llamaba, nosotros decíamos Toñita, cariñosamente, un besito, por si me llegas a mirar, Toñis. Fuiste ese utensilio, fuiste ese vaso en el cual depositaste lo que el Espíritu Santo había puesto en ti en ir a por mí.
cuando tenía, desde muy pequeña iba donde mi papá y le decía, préstemela que voy a ir para llevar la oración. Y eran esas bancas de madera y eran a las 5 de la mañana, iba una peña y un montón de gente. Y siempre era como, vamos a oración. Y era la más pequeña, ¿no? Crecí en el área católica, fui monaguilla. Vaya Dato curioso. Fui monaguilla y me comía la hostia, como le decía, y luego me iba a confesar porque me la comía. Mi papá fue muy católico, luego con el tiempo pues se convirtió a Cristo, ¿no? Pero esta señora siempre fue detrás de mí y fue como, vamos, vamos. Entonces ella me llevó a los pies de Cristo, a conocer que había algo más allá, ¿no? De lo que yo me podía imaginar, pero a esa corta edad era como, ay, ve a la Claro, iglesia. no, o sea, sos una niña, no lo acabas Exactamente, de... no, Sí. es como, yo pretendo que los niños de acá también me lleguen a entender, Sí. ¿no? Estuve en esa línea, desde ahí, de ese momento, el Señor me marcó y me dijo, maestra de escuela dominical. Desde ahí trabajé con niños. Por cierto, la iglesia se llama en Honduras la Iglesia del Cordero de Dios. Eh, Ellos también fueron los que vieron también mi crecimiento, en parte, mis líderes. Y desde ahí, después al venirme aquí a España, fue otro proceso. En plan, no ver una iglesia, mi mamá algo todo nuevo, en decir, no te conozco, no sabes qué me gusta comer, cómo me Claro, tratas. como dos extraños, ¿no? Exactamente, como empecemos de cero, ¿no? A construir esto de madre e hijas. ¿Qué pasa? Luego de esto yo encuentro la iglesia Elim. Encuentro la iglesia Elim. No sé literalmente si me pongo a recordar cómo llegué a la Elim. No recuerdo, o sea, te mentiría si te digo, ay, es que el Espíritu Santo vino y me dijo, oh, no me recuerdo, cómo llegué, pero sí sé que yo llevé a mi madre a la iglesia y le dije, mamá, encontré algo que nos va a ayudar, porque mi mamá en ese entonces tiene su testimonio, ¿no? Mi mamá viene de una vida muy dura también, tema alcohol, tema todo esto, viene de esa área. Entonces yo le decía, mamá, vámonos que tenemos una iglesia acá. Y yo empecé con mi mamá. Después yo acá me bauticé. Al bautizarme, para mí era como, wow, Señor, eres todo para mí. Me haces Y nueva. me hacen literalmente nueva, pero a veces o sea, en ese momento es nueva de qué, ¿sabes? Porque aparentemente no había pecado alguno. ¿Y qué edad tenías en ese entonces? Claro, tendría 11, 12 por ahí. Para esa edad bautizarse, creo que cuesta mucho, ¿eh? Para llegar a entender esa convicción de qué se te está dando, qué Dios te está dando, qué Dios te está revelando, te está Claro. renovando, pero es eso, o sea, Claro, porque si vas, vemos el bautizo es algo nuevo, una redención literal en todo lo que es tu vida. Pero si ves cuando las personas adultas se bautizan, es como, he cometido tantas cosas que el Señor me ha limpiado, ¿no? Pero en ese momento del bautizo, yo era como, yo no he hecho nada. Entonces yo estoy pura, estoy limpia, aparentemente, ¿no? Aparentemente limpia. Después de eso, bautizo, pasaron unos par de meses y pasó lo inexplicable, lo inesperado. ¿qué pasó? ¿Qué ¿Qué pasó? Se preguntan. Pasó lo inesperado, sufrí un abuso sexual, psicológico, en todas las áreas, genérico, en todo. Yo era como, ¿qué pasó aquí? No hubo un control, no culpo, quizás al principio sí culpaba mucho a mi mamá. Culpaba mucho a mi mamá porque era como, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no? ¿Por qué hiciste eso realmente de decir, no pensaste que tenías a una pequeña, ¿no? En casa, pero amo a mi madre sobre muchas cosas, es mi mamá, la adoro mamá, un beso enorme. Eh, y creo que ahí fue cuando el Señor dijo, y dije yo, ¿y dónde estás tú? Y esa era mi pregunta, ¿dónde estaba realmente cuando me pasó eso? Pero yo seguí yendo a la iglesia,
continué yendo a la iglesia, continué. Desde ese momento, aquella persona también. Entonces fue como, Jesucristo, ¿cómo, Claro. cómo hago esto? Una niña, o sea, ¿cómo lo llevas? Y muchas personas me han preguntado porque estuve con psicólogos, los psicólogos era como, no entendemos tu punto. ¿Sabes? Los psicólogos creo que es como, te tratan de desminuzar tanto. Sí, los psicólogos, bueno, hacen su trabajo, al final te tratan como si estuvieras enfermo. Exactamente. Yo decía, a ver, no. Yo cuando pasó todo esto, fue un año así, constante en ese abuso, ¿no? Yo seguía yendo a la iglesia, yo me seguía comunicando con todos los de la iglesia como una niña normal. Lo hice como a la vista gorda, ¿no? Es como el hecho de no ha pasado nada, que lo Exactamente. estuvimos hablando en el capítulo anterior, como que a veces hacemos que no ha pasado nada y somos como que, no sé, a veces también está, como dicen que tu cerebro a veces borra una parte de lo que tú has sufrido porque no quiere que vos sufras, pero en realidad hay una herida ahí. Exactamente. Y esa herida, al no estar sanada, descarriló muchas áreas fatales en mi vida. Muchas personas pudieron haber dicho, el psicólogo lo que decía, te pudiste entrar en la vida de lesbianismo o en la vida de promiscuidad o en esa línea, pero literalmente el Señor no permitió eso en mi vida. Me regresé a Honduras por situaciones que mi mamá habló con mi papá y dijo, claro, tenía mi tutela, mi custodia, ya no dependía la patria potestad de decir, no, te quedas. O sea, ya no lo decidía ni ella ni yo, porque él dijo, si no la envías, yo la mando a recoger. O sea, él tenía toda la autoridad de hacerlo, ¿no? Total, mi papá. Cuando yo llego a Honduras, yo le dije al Espíritu Santo, bórrame este capítulo de mi vida, ¿no? Como que aquí no pasó nada, mi papá nunca se lo dije. Creo que es uno de los dolores que, no puedo decir que no me perdono, pero sí siento que no le dije a mi papá lo que yo sentí, lo que sufrí. No sé si entendemos ese punto, Sí, pero sí, es como, se murió, falleció, o sea, no tuve la oportunidad de hablarlo con él. Pero sí él sabía que pasaba algo mal con su niña, porque siempre fui su niña. Perdón, hermanos. Sorry. Por si también me llegan a mirar, pero si ellos saben que fui su niña, fui su pequeña. Claro, son datos curiosos, somos 20 hermanos, literalmente. pucha. Sí, soy la menor de los Bien 20. curioso. Mi papá y mi mamá, bueno, solo somos 2, pero mi papá tuvo más hijos. Entonces, literalmente somos 20, de los que yo sé. Entonces, al ser esa niña, mi papá siempre como algo sabía, pues, de que faltaba, que la Lisel que había venido a Honduras no es la misma Lisel que regresó. Claro, ya ibas como, bueno, lo que hemos estado hablando en los episodios anteriores, ya ibas como con esa fractura de aquí, ¿no? Una grieta enorme. Y sea lo que sea, pues el cerebro hace eso, como usa como ese mecanismo de defensa de lo meto bajo de la alfombra y aquí no pasó nada. O sea, Exactamente. y no, en realidad no es y no debe ser así. No, es que creo que es una de las cosas que es de correr y buscar esa ayuda al Padre, literalmente. Si eres cristiano o no, pero siempre buscar a alguien de decir, estoy pasando por esta situación. No quedarte caído porque una persona a mí sí que me dijo, pero éramos amigos, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Sabes? Era como en plan, ¿por qué no hablaste? Las típicas preguntas, ¿no? Sí. Pero es algo que te carcome y, o sea, te va haciendo mella en tu cabeza y te va haciendo como, no lo digas porque eres impura. Y ahí está el enemigo. Y te está acusando literalmente diariamente. Entonces, ¿cuál fue mi refugio, por así literalmente decirlo? Fue beber alcohol. Al principio, cuando yo me bajé del avión, mi papá no me reconocía. ¿Por qué? Porque hubo esa fractura, esa grieta, que cuando yo bajé del avión iba con piercing, iba literalmente otra. Y mi papá dijo, esta no es. Y trató de cambiarme a su manera, a volverme a vestir
como con esas ropas nuevas que me puso, pero literalmente yo no me sentía con ropas nuevas, ¿sabes? No me sentía digna de portar lo que mi papá me regalaba. O sea, y estamos hablando de algo material. Sí, imagínate en el área espiritual, Claro. porque cuando supieron que Liz, la gordis, la gordita que siempre me decía, hey, gordita, no sé qué, llegó, regresó a casa, literalmente en Honduras, me buscaron, mis hermanos de la iglesia, me buscaron, pero yo los rechacé y les dije, no puedo porque en mí no cabía la palabra perdón, en mí no cabía la palabra amor, voy a amar a mi manera. Y nunca mantuve que sí que mantuve el silencio, ¿no? El decir, ¿cómo voy a hablar esta situación si yo ya le dije que me lo quitara, me lo eliminara de mi disco duro, ¿no? Pégame un golpe y se me olvida, así. Pero pasó el tiempo y empecé como ese refugio, ¿no? Bueno, otra oportunidad, te voy a dar otra oportunidad, o sea, yo te voy a dar otra oportunidad, Señor. A ti, Señor. Ajá. ¿Cómo a ti? O sea, sí, ¿qué voy a hacer si no me queda de otra? Pues empecé otra vez y era como siempre me decía mi madrastra, espero que no lo escuche, pero siempre me decía, ahí va una rueda de tu diezmo, del pastor, porque yo era literalmente, pasaba todos los días en iglesia y era como quería sentir, ¿sabes? El calor humano, el sentir aquí estoy bien, me siento arropada, me siento bien, vaya. Regresé ahí, estuve en iglesia un corto tiempo, pero fue como se cambió el chip. Se cambió el chip en decir está sucia, porque el enemigo siempre acusaba ese punto. Y hay temas súper duros, súper crudos, que creo que también te llega a hacerte que veas pornografía, a que llegues a esa área de la masturbación, áreas que vos decís, yo nunca pude estar ahí, pero claro, al no coger las otras áreas, es como que algo tenés que hacer. algo, O sea, exactamente, de alguna manera tenés que reaccionar. de alguna manera. Creo que en cierta manera es como que estás tan rota y identificas que hay un vacío ahí de estar quebrada, que lo intentas llenar con cualquier cosa, ya sea bebida, ya sea alcohol, ya sea pornografía, ya sea lo que sea, pero es satisfacer el deseo de sentirte llena. Exactamente. Y de sentirte llena, creo, y también de sentirte amada, de alguna forma, porque lo que pasa cuando hay un abuso del índole que sea sexual, físico, verbal, psicológico, te sentís pisoteada, te sentís menospreciada, te sentís minimizada, te sentís literal arrinconada, o sea, como, ¿sabes? Y en la mayoría de casos te sentís indefensa. Entonces, como que buscas algo sobre lo cual vos sabes de aquí yo tengo el control, ¿sabes? Y eso es lo que pasa cuando, en el caso de la pornografía y estas cosas, de yo controlo, ¿sabes? Yo controlo, Tipo, claro. yo estoy viendo pornografía y yo controlo lo que hace la persona que yo estoy viendo. Exactamente. Está como sobre mi poder. Exactamente. Y eso es lo que buscas, sentir seguridad, sentirte amada. Lo que pasa es que lo buscamos en los lugares equivocados. No, literalmente fue así, como el plan de hacerlo, ¿no? Porque en aquel entonces yo ya no tenía mi teléfono, pero claro, las secuelas quedaron cerebralmente, quedaron en tu cerebro, quedaron en tu alma. Y decía, bueno, ¿y por qué no? ¿Sabes? Y así siguiendo a la iglesia por muchos años. O sea, no estoy hablando de una, dos, tres, era una secuencia que vos decías, no puedo parar esto, pero después te sentías sucia y después era como, pero no me recordaba del momento, de lo que había pasado en ese año, porque yo se lo dije al Señor, quítalo, ¿no? Eso no va conmigo. Siempre eran como esos días puntuales, esos días súper puntuales. Después de esto, pues, yo me salí de la iglesia del Cordero y fui a parar a otra que se llama el Calvario. Sí. Wow. Vaya nombre. Sí. Era iglesia. Era iglesia. Era iglesia, sí. Me fui para allí porque ahí estaba mi madrastra también. Y pues nos fuimos para allí, no sé qué.
estando ahí, imagínate de pasar un abuso, un maltrato ya al cuerpo, ahora viene lo psicológico, si lo llevamos a ese plan, ¿no? Viví ahí un buen tiempo en la iglesia, estuve en el Ministerio de Alabanza, me enamoré de un chico, aparentemente, sí, de la iglesia, aparentemente él se enamoró de mí, digo aparentemente porque solamente es algo que se formuló, se hizo como una burbujita, ¿no? Y hay algo que ahora mismo el Espíritu Santo es como, wow, yo iba por ellos, nadie iba por mí. O sea, nadie me buscaba a mí, sino que era yo. O sea, ahorita mismo el Espíritu Santo me está recordando una escena que, ¿sabes? Unas guanábanas, que son anonas, no sé cómo se le llama aquí, Sí. no. Pues del árbol se cayó una que era en forma de corazón. Y yo se la fui y se la entregué a él. Y le dije, te entrego mi corazón. No éramos amigos. Pero él daba clases de guitarra y yo dije, yo quiero estar ahí porque me gustaba él. Pero o sea, yo fui y dice la palabra del Señor que el que encuentra una mujer encuentra un tesoro. Quiere decir que el hombre es el que busca. Pero en este Total. caso, Lisel buscaba Claro, porque al final lo que buscabas no era tanto un hombre o una persona, sino amor. amor. Así es Era que amor. es eso, o sea, lo que pasa muchas veces es cuando el valor, dejamos de tener ese valor, dejamos de creernos tener el valor que tenemos, la identidad que Dios nos ha dado y nos olvidamos después de, ya sea tanto abuso sexual, pero ya entrando al general, ¿no? Sí. Abusos psicológicos, abusos económicos también pueden haber. Entonces nos olvidamos de quiénes somos, dejamos de poner ese límite de identidad y dejamos que entren a nuestro corazón y hacernos daño y nos olvidamos. Exactamente. Entonces luego ahí es cuando necesitamos ser amadas y permitimos lo que sea, sin darnos cuenta. Total, porque en ese caso fue el mío. Es que lo que describí es mi caso en decir, acepté ese abuso de decir, con eso fue como, yo empecé como a tirar, ¿sabes? La caña y a pescar y le empezaba a dar detalles y le empezaba a dar cosas y no sé qué. Le compraba, o sea, cosas caras, decía yo, bueno, mi papá, nah, cosas caras, ¿no? Primero él. Claro, y es que era así y luego pues nos hicimos novios, fuimos novios, pero porque yo lo busqué. Ahí está el punto más horrible. Yo lo busqué. Yo lo busqué porque. Me arrepiento. Yo lo busqué porque, claro, si hubiese sido una dirección de Dios, de decir, Espíritu Santo, mándalo, no yo ir. Pero había una vasija rota que no había sido dejada, o sea, no me había dejado moldear por él. Simplemente avancé, no hubo una restauración. Yo creo que eso es la, o sea, eso es como la parte clave y lo que sucede cuando hay un abuso de cualquier tipo, Mm, que nos saltamos el duelo, mm, porque por lo que vos decías, no lo puedo decir porque qué van a pensar, mm, o porque estoy en la iglesia, porque no, el Señor me libera, yo ya estoy bien, yo ya perdoné, tal, no sé mm. qué, y nos saltamos el duelo, sea por vergüenza, sea por orgullo, sea porque es incómodo, hablando lo que es Sí, sí, incómodo muy pasar cómodo. un duelo por Mm, abuso, mm, eh, y nos saltamos ese duelo, y claro, es necesario, sea como sea, ese duelo es necesario, ese proceso de sanidad para llegar a un perdón y para llegar a que tu identidad vuelva a ser restaurada. exacto, totalmente. Pues con este chico marcó psicológicamente mi vida. En plan, pasaron un par de años y pues fue decisión de él decirme un 31 de diciembre y entregarme un anillo y decirme, marry me. Hinco rodillas. Y sí, se quedó ahí, ¿no? Y yo, niña, ¿A qué edad esto? Para esto poner fue números. como 20 años, calculando 20, 21 por acá. Ya días. Hace... Ya días. Pasó y creo que ya estaba todo preparado, ya estábamos listos y todo chill, no sé qué.
Y un día así, de la nada, me hizo así, tocó mi dedo, mi mano y me dijo, ya no. Y yo, como, estamos en una reunión de la iglesia. Y me dijo, Perdón, ¿qué? ajá, y me quedé como, Ahorita ¿cómo? no. Y me dijo, no, ya no. O sea, ahí no caía en mí, no en el decir qué está pasando. Lloré amargamente, lloré. Lo busqué. O Y te iba sea, a decir, ¿no le preguntaste qué hice mal o algo así? sí, claro, eso siempre está en una persona que ha sido psicológicamente abusada, el que tú tienes la culpa. O sea, no hay otra persona que no tenga la culpa sino tú, Claro, porque ¿sabes? automáticamente, o sea, si vos permitís que alguien entre en tu corazón y juega con tu corazón, es como un abuso al final, Sí, es sí, pero claro, psicológico. la clave estaba en qué hago yo, porque yo iba, lo buscaba, yo esto, lo otro. Al terminar todo esto fue como a los días me entero que se casa, porque tenía otra persona en la universidad. ¿Cómo? ¿En Sí, serio? fuerte. Wow. Y eso para mí marcó algo en mí. Y claro, yo estuve en muchos psicólogos y era como que me decían, yo no era una persona gordita, yo era una persona normal. O sea, Ujú. detectaron ovarios poliquísticos, que ese es otro tipo de tema, pero me escondí literalmente en la comida, me escondí en usar ropa flojísima, ancha y decir no sirvo. O sea, ya me pasó mi abuso sexual, ahora viene mi abuso psicológico que me destrozó la vida. En aquel entonces no, yo no tenía, ¿cómo lo asimilo esto? Fallece mi papá, luego esto otra cuestión emocional, porque era mi única referencia, ¿no? Como padre, conocía a Dios, pero lo conocía superficialmente. No conocía al Espíritu Santo, conocía a Dios, a Jesús, pero no había tenido ese encuentro real del Espíritu Santo. Que cuando dijo Jesús, yo me tengo que ir, pero les dejaré ese consolador. No lo había tomado como mi consolador. Y esa parte de ese duelo que llama Susan, ¿no? Y ahora puedo decir que soy sana, que soy libre porque eh, lo hablo y es como me siento bien, me siento que claro, siempre va a estar el presente, ¿no? La situación, quieras o no, pero al regresar bueno, en Honduras pasaron muchas cosas, es vida de alcohol, vida de droga, vida de vivir un tiempo fuera, estuve en Roatán viviendo, donde también ahí literalmente bajamos del avión y la dueña del restaurante fue como, hey, yo tengo weed, y así, directo. Muchas cosas en las cuales se fueron acarreando porque no había sido restaurada, no había sido amada, había sido dañada. O sea, mi identidad, mi, mi yo, mi Licel, lo que dice la palabra, ¿no? Y el Señor siempre me marcó con este Salmos que está en Salmo 139, la omnipresencia y omniscencia de Dios. Porque yo siempre le preguntaba, ¿dónde estabas? O sea, siempre es una de las preguntas, ¿no? Cuando sos así dañado, aún, ¿dónde estabas tú? Así cuando le dijo Job y le dice, hombre, ¿dónde estabas tú cuando yo creé toda la creación, no? Y lo dejó, lo dejó Total. mudo, pero él dice, porque tú me formaste, dice, mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, es Salmo 139, 13, y todo este salmo para mí es precioso, es hermoso, pero ya después con el tiempo me regala otro súper más interesante, que es Jeremías 33, 3, y dice, clama a mí, y yo te responderé, y te daré todas las cosas ocultas que aún ni tú mismo conoces. Y yo lo tengo aquí en mi Biblia, por si lo ven. Patrocinado. Mentira. Dice llamada de emergencia. Lo tengo como Ah, llamada de wow. emergencia. Llamada Sí, de sí, emergencia Jeremías 33:3. confirmamos. Sí. Y arriba me ponía él a escribir creer es sometimiento a lo eterno, al gobierno de Cristo. Entonces si me decía, si tú crees que yo soy tu llamada de emergencia, no busques más. Yo te voy a sanar.
yo te voy a sanar. Lo más difícil, por así decírselos, fue el regresar a España en medio de la situación, porque después de esta persona yo conocía a otra persona. Por eso, por ir buscando, ¿sabes? Allá en Honduras. Sí, en Honduras la necesidad de tener a esa persona y sentirme amada. Pero como digo, y como el Espíritu Santo te refresca, ¿no? Y te dice, tú lo buscaste. Porque realmente a esta persona yo busqué su atención. Yo busqué una mirada o no pasa nada, ¿no? Y ahí ya no estaba en iglesia, yo ya me había fumado, dije yo, se lo comuniqué a mi madre y le dije, yo te hago informar que yo ya no voy más a la iglesia. Mi mamá se destrozó porque así que estaba aquí en el IM, hace 25 años está ella, se destrozó total y me dijo, no puede ser, fuera de Cristo vas a ser un desastre. Y tal cual. Y así fue. Tal cual, literalmente, alcohol, o sea, literalmente era lo más, alcohol, drogas, como digo, estar metida en un mundo que no pertenecía, pero mi necesidad era tan grande Sí, de amor, de validación, de todo. de mirarme, o sea, necesito que llamar tu atención. Y mis hermanos hasta hace poco se enteraron de mi situación, de mi abuso. Y fue para ellos muy duro, porque fue como, ¿dónde está que lo vamos a matar, no? Así, pero Claro, Cristo es diferente. Y yo les hacía entender que en Jesucristo el perdón y el amor así es. existe. Porque yo esta persona que o sea, pasó esto, me abusó, ¿no? Yo ya lo perdoné, yo ya lo amo en Cristo, puedo decirlo libremente y sé que lo podrá ver y puedo encontrarme con él en los pasillos o lo que sea, pero siento de que el Señor ha hecho esa restauración, ¿no? Ha hecho eso nuevo, donde se llama el perdón. Porque sí que me recuerdo parte de la anécdota, historia, rápido se los hago así como el llegar aquí y estar ahí presente y saber de que esa persona también tenía que convivir porque convivíamos, era muy duro. Yo decía, pero si esto ya lo perdoné, porque fue cuando yo llegué aquí, el Señor en mi habitación me recordó todo y me dijo, tienes que sanar este proceso, porque te lo has tratado de evitar muchos años. Te lo has El tratado famoso de... duelo. Sí, el duelo. Es que igual cuando se te muere una persona, tienes que hacer un duelo. Claro, porque es una pérdida de algo. En el Mm, mm, caso, hablamos de pérdida, pues perdés, yo que sé, a tu madre, a tu padre. Pero en este caso, perdés tu identidad, sí. perdés tu valor, perdés Mm, tu percepción como persona, como mm. mujer en este caso. Es una pérdida al Sí, sí, final. sí, sí. Y libras ese duelo. Y me gustaba cuando decías que estabas como en esa búsqueda de atención de, mírame, estoy aquí, ¿sabes? Ujú, Como, mírenme, mírenme. Y vos estabas ahí como buscando, ¿no? Que la gente te viera, que el hombre te viera. ujú. Y Dios estaba como, clama a mí, ¿sabes? O sea, Literalmente. vos estabas como, mírenme. Y el Señor como, clama a mí, ¿sabes? Y yo Como, no, yo quiero otra aquí cosa. estoy, ¿sabes? Y yo creo que esa es la parte bonita que hablamos del duelo, que Dios no es ajeno a estas cosas, Mm, ¿sabes? Dios no es ujú, indiferente al dolor, ujú. ni es indiferente a que vos lo expreses de la forma exacta en que lo sentís, Exactamente. ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que eso es bonito, saber que tenemos un Dios que vos puedes acercarte, lo que dice la palabra, ¿no? Mm, Acercarnos confiadamente a ese trono de de gracia gracia. para Sí. decir, me siento así, 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 siento Mm, esto y mm, esto hacia esta persona, hacia estas personas, me pasó esto y me duele, mm, ¿sabes? mm. Y me llama la atención porque después ese versículo te dice, eh, acérquense al trono de la gracia confiadamente y recibirán misericordia. Misericordia. No te dice recibirán juicio, recibirán Mm, condenación, mm, un regaño, se mm. recibirán misericordia. Misericordia. Entonces Dios nos llama a esa sanidad y no nos ofrece un juicio o una Mm, condenación o mm, mm, un es tu culpa, vos te lo mm, buscaste, mm. te ofrece misericordia. Sí, Y eso es porque hermoso. es que es lo más precioso, porque cuando pasa ese proceso, ¿no? De encontrarme con esta persona, el decirle y tener que abrazarle,
ese momento hubo una gloria que no te lo puedes imaginar, porque se derramó el Espíritu Santo, porque hubo un perdón genuino. Y antes de eso el Señor me ponía videos de Gigi Ávila, porque igualmente pasó, pero mataron a su hija, creo que fue, y él tenía que compartir con el asesino. Sí, he escuchado historias así también. Entonces, qué duro, ¿no? Es fuerte venir y decir, tengo que compartir, tengo que convivir con el que literalmente asesinó mi inocencia, el otro mi psicología, el otro mi identidad, porque fue como, bueno, andate, así vete, como dicen, no vete, y vuélvete a colocar las camisetas que te colocabas, porque fueron una de las palabras de uno de ellos que me dijo y me marcó. Pero yo lo permití, o sea, fue como, ok, me lo merezco. ¿Sabes? Me merezco todo lo que estoy viviendo, me merezco todo lo que me está pasando. Y no soy digna ni soy merecedora, decía, de un amor bonito, de un amor genuino, de un amor que te va a venir de decir, hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Sabes? Nunca, nunca, nunca lo he experimentado. Y en el nombre de Jesús, ¿no? El Señor cumple sus promesas. Amén. Y creo que si hay algo ahí de agradecimiento es que es Él el que hace todo nuevo. Ahora mismo puedo compartir, puedo tomarme. No, no voy a decir no, que vamos a ser súper panas. Claro que no, porque tampoco hay que jugarla a la ruleta, ¿no? Porque no, 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 no. Y no significa que no haya perdón, ¿eh? No significa que haya perdón, sino que Claro. simplemente es poner un límite Sí. que vos sabes que no puedes sobrepasar. Es marcar esa identidad, ¿no? Es Exactamente. reforzar esa identidad, porque al final, el otro día lo compartíamos hablando del tema un poco con ella, el hecho de que vos perdones no significa que vas a ir de la mano con esa persona. Exactamente. Sí, yo creo que en algunos casos sí que es verdad que depende de cómo Dios te hable, porque es verdad que va a haber un acercamiento en el sentido de cómo puede haber esta persona que asesinó a su hijo y el padre perdona al asesino y pues el asesino se convierte. Y ahí es cuando Dios te pide dejar lo que vos sentís para hacer su obra, ¿no? Exacto. Entonces, eso ya es otro tema, creo yo, pero sí que es verdad que en este caso es como poner ese límite de esa identidad y decir, yo te perdono porque te amo en el cuerpo de Cristo, pero no vamos a salir a comer juntos. Exactamente, exactamente. Y sabes que lo más lindo, y quiero recatar esta palabra del Salmos 139 porque a mí me marcó muchísimo, tanto, tanto la Biblia, pero cuando dice en el Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, dice, y él ya lo sabe lo que vamos a decir. Y he aquí, oh Jehová, tú ya las sabes todas. O sea, si no fuera tan real, yo no pudiera haber hablado y decir, estás perdonado, como él me perdonó a mí. Y dice el 5, detrás y delante me rodeaste. Qué locura. Y yo decía que cuando lo leía, me rodeaste cuando estaba en esa situación, pero no te sentí rodeándome en todas las tres situaciones de la vida, ¿no? Y pusiste tu mano sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, es incomprensible, incomprendible cómo Él nos amó tanto a nosotros, pero cómo yo no puedo amar a otro y cómo yo no puedo perdonar a estas personas. Entonces yo creo que más que todo invitarles a que sí se puede perdonar, a que sí se puede ser restaurado, a que el Señor borró nuestros pecados, al que el Señor limpió y nos restauró por completo. Es un proceso, porque todo en la vida es un proceso, tanto como bajar de peso, tanto como salir de mi zona de confort, porque para mí esto es salir de mi zona de confort y el Señor lo sabe, el sentarme delante de una cámara y decir, porque simplemente me tomo fotos así como, pero porque, Media cara. exactamente, es literalmente, y agradezco a Dios y al Espíritu Santo por traerme a esta casa, a este lugar y conocer personas tan hermosas, porque me han hecho salir de mi zona.
estar, ya le digo, a veces está en mi voz, digo, ay no, qué feo, no sé qué, pero es el Espíritu Santo, creo que va uniendo todo conforme él va haciendo paso a paso, ¿no? Y la historia duelen, las historias duelen, somos marcados, creo que cicatrices, igualmente yo pasé por, si estaba con leucemia, con, perdón, estaba con, que vomitamos, no, anemias también, pasaba con vómitos, o sea, me provocaba el vómito, me corté, tengo cicatrices, el 3000 y médico, una. sí. Sí. Sí, sí. Y el médico es el literal, porque, ¿sabes? Tú te cortas así, ¿ve? Se ve como, Wow. tú te cortas Sí, así, sí ¿no? que tienes las marcas. Tú te cortas de esa manera, Ujú. pero el médico siempre decía, no, no se quiere matar, déjela, tranquilo, que solamente se está. Pero hubo un día que el diablo literalmente llegó a mi habitación y me dijo, hazlo, no pasa nada, si sucia estás. Cogí una Gillette y la atravesé. O sea, de aquí a aquí, está aquí la marca. Ya no de broma, No, porque no me refiero a broma, pero me refiero a que no. yo he visto muchas veces en que Ya. la gente se corta así, pero vos me estás diciendo que ya esta vez era, O sea, sí, fue así, fue aquí, es diferente. A lo que iba. a lo que iba. En ese momento mi papá me encontró, mi papá terrenal, ¿no? Me encontró y me llevó y le dijo, un minuto usted se atrasa, porque claro, toqué las venas importantes de donde sale la sangre literalmente, era aquello. Cuando estoy ahí, me curaron, no sé qué, pasé ese proceso, pero a todo eso yo no le podía decir a mi papá lo que me pasaba. No podía hablarlo, no podía expresar el sentirlo. Y ahora mismo es esa satisfacción de decir, Ya está. ya Ya está, sanó. ¿sabes? Ya sanó, ya Sí. sanó. Yo creo que el hecho de que, porque estamos hablando, ¿no? De que el Señor nos llama a perdonar y evidentemente es así, es bíblico, Mm, pero el hecho de que Dios me llame a perdonar no quiere decir que Dios está minimizando mi dolor, ¿sabes? mm, No. Él sabe que a mí me duele, él sabe que es un proceso, él sabe que nos cuesta, porque era lo que hablábamos en el episodio pasado, él sabe que somos seres humanos y que somos débiles y que somos de carne mm, y esto, ¿no? Entonces, no es que Dios minimice mi dolor y me diga, mm, perdona y me saque cosas ya en está. cara, no, Mm, ¿sabes? mm, Él pasa mi proceso conmigo, pasa ese duelo conmigo, me sana, me restaura, cambia mi manera de pensar, me renueva mis pensamientos mm, para que entonces yo pueda perdonar, yo pueda ver a la persona que me hizo daño de manera diferente, la pueda mm. ver a través de la cruz. Que al Uf, final la cruz lo que te expresa es eso, mm, perdón, perdón, perdón. perdón. O sea, la Mm, cruz es Jesús diciendo te perdono, mm, ¿sabes? No, no te ofendí yo, pero te perdono igual. exactamente. Entonces, yo creo que esa es como la base o la cima del mensaje, ¿sabes? Mm, La cruz. la Porque cruz. la cruz es perdón. Y la cruz es mi identidad no está en mi trauma o en el Mm, abuso o en el dolor, sino en la cruz, en la cruz. ¿sabes? Literalmente fue ahí donde dice yo primero vi la luz, ¿no? Hay una canción. Pero en la cruz, el Señor eso me llevaba a mí, eso. Ve a la cruz. Pero yo intentaba ir a la cruz y decía, ¿cómo hago para ir a la cruz y sentirme digna y sentirme amada? Y pueden ver a una Licel, los que me conocen, que siempre camino con una sonrisa en mi cara. Total, confirmamos. Siempre, Confirmamos. siempre camino con una sonrisa, todos en la casa. A veces soy un ogro, sobrinas, los amo, sobrinos. Pero claro, es súper diferente en casa, que tenemos que ser iguales, y el Señor a eso siempre recalcándolo, ¿no? Pero en medio de todas mis tristezas, en medio de todo, mis sobrinos, mi familia, gracias por aguantarme, porque me han aguantado esos temperamentos, esos cambios de ánimo, ¿no? De decir, hoy mi tía está, cómo anda, ¿no? Pero en iglesia yo trato de poner literalmente la mejor sonrisa porque quizás tú estés pasando un mal día, pero no importa si yo lo pasé mal, pero yo quiero darte tu mejor día a ti. Ese es Lisel.
es Lisel la que si se tiene que quitar la comida de la boca, se la va a quitar y se la va a dar. Porque he pasado ese proceso de decir, me amó, yo tengo que amar a los demás igual. Hombre, no soy Dios, claro que no, pero tratamos de mostrar a Cristo en todo momento. Y así es. Y no venir a juzgar ni decir de dónde Dios te sacó, no te va a sacar otra vez. O sea, las veces que te caigas, Él te levanta. Bueno, 7 veces cae justo. Y el venir a la iglesia y decir, me siento bien, es porque me siento bien, estoy feliz, me siento plena en Cristo. Creo que no hay otra plenitud que no sea la de Él y el Espíritu Santo, el encontrarse, el decir, yo no me quiero ir, sabes, yo de tu presencia yo no me quiero ir. Y eso es lo más bonito, el tener un testimonio vivo, que fue Él también, ¿no? Pero tener testimonios en la tierra de decir cómo puedes estar de pie, cómo Así puedes. es. Y la única respuesta es Cristo y la cruz y lo que Él ha hecho por nosotros. Totalmente. Yo hace poquito escuchaba un versículo que en mí impactó demasiado, que fue Romanos 12:2, que, bueno, así muy parafraseado, que si queremos conocer la voluntad del Padre, o sea, si queremos conocer la voluntad que tiene Dios para con nosotros, tenemos que ser renovados de mente. Mi pregunta, ¿cómo somos renovados de mente? A través de la palabra, y Sucede lo completaba a través de la cruz. Exactamente. Yendo a la cruz. Entonces es tal cual, o sea, ese versículo a mí me impactó demasiado, porque siempre creo que la gente se pregunta, ¿cómo tengo ese encuentro? ¿Cómo voy a donde Él? O sea, y es tan fácil como orar y leer la Biblia y ser constante, no solo una vez, sino yendo ahí cada noche. Y el versículo que decía, clama a mí, yo te responderé, Sí. total. Sí, porque es que en mi angustia yo clamé a ti, porque en lo más angustioso, ahí es donde decimos, necesito algo, pero algo sobrenatural en mi vida. Necesito algo sobrenatural. Y creo que Cristo ha venido, el Espíritu Santo nos ha llenado de eso sobrenatural. Totalmente. Así que bueno, yo creo que esto es un tema que da para unos 40 episodios. Sí, muy amplio. Sí, pero igual ha sido una bendición tener a Lisel, poder compartir experiencias, poder compartir de la palabra, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y lo que hemos venido diciendo también todo el podcast, que es como el mensaje central, podríamos decir, de este podcast, y es que en Cristo hay esperanza. Amén. No importa lo que hayas pasado, lo que te hayan hecho pasar, o el tiempo que te hayas alejado, en Cristo siempre, siempre, siempre hay esperanza. Entonces creo que nos quedamos con eso. Y como también hemos dicho en el episodio de hoy, Cristo es la respuesta. Así es el camino. Él está ahí para sanarnos, para liberarnos, porque no fuimos creados para vivir en victimismo, sino en libertad. Amén. Así Totalmente. que espero que haya sido de bendición para sus vidas. Con esto nos despedimos y hasta luego. Hasta luego. Chao.